Gloria sea al Señor. Qué bueno poder verles. Qué bueno poder alabar a ese Dios tan fiel que nunca nos falla, que siempre está a nuestro lado, que nunca duerme, que no se cansa, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede y que nos ama. Y que nos ama. Puedes confiar en eso. De paso, felicitar a los que ya peinan canas o que tiñen canas, porque hoy es el día del adulto mayor. Así que muchas felicidades para todos. Ya yo arribé justamente al sexto piso, ya estoy haciendo filas especiales, ya estoy teniendo descuentos. A los 60 usted sabe que todos tienen derecho. De hecho, el día que cumplí 60 años, el pasado 8 de julio, era sábado. Y yo le dije a mi esposa, me voy para el banco a hacer mi fila. Voy con todo a estrenar mis 60. Y llego yo muy tempranito al banco cerca de mi casa y cuando entro, el banco vacío, no había que hacer fila alguna. Pero qué bueno que llegamos a la tercera edad. ¿Cuántos han dado gracias por llegar a la tercera edad? Amén, 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 amén. Hay juventud acumulada y experiencia acumulada. Me contaba un amigo, el doctor Baudilo Mora, un endocrinólogo costarricense, hace algunos años. Su mamá era viuda y dice que la había notado así como un poco decaída, un poco deprimida. Y le dice, mamá, mira, yo tengo un buen amigo psiquiatra, yo creo que él te ayudaría un poquito con el estado de ánimo, él es muy bueno, es amigo mío, yo sé que te va a convenir. La mamá que era creyente, ya a esta altura del partido está con el Señor. No, hombre, hijo, yo no necesito de eso. No, pero mamá, tanto le insistió que dice que la mamá aceptó que fuera al psiquiatra. Y bueno, cuando él regresó a casa en la noche, le dice, y mamá, ¿cómo te fue con el psiquiatra que te ayudó? Dice, ay, hijo, qué bueno que me mandaste donde tu amigo el psiquiatra. Así, ¿cómo fue? Dice, vieras qué cantidad de problemas que tiene ese señor. Ahí cuando yo comencé a hablarle de los problemas, él me comenzó a compartir los de él, yo comencé a escucharle y al final oré por él, le impuse las manos. Supuestamente ella fue para que le ayudara y terminó ayudando al psiquiatra. ¿Verdaderamente no le ha sucedido a usted que ha ido a visitar a un enfermo y el enfermo termina alentándole a usted? ¿No le ha pasado que ha ido a orar por una persona que está pasando por problemas y la persona termina orando por usted? ¿No le ha sucedido que a veces ha ido a animar a alguien para que su fe no flaquee ante una pérdida y la fe de esa persona termina alentándole a usted? Sí sucede, porque son personas transformadoras de circunstancias. Son personas que transforman la adversidad en oportunidad. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque son personas que tienen su fe puesta en Dios. En un Dios que, como dice Salmos 107:35, vuelve el desierto en estanques de agua y vuelve la tierra seca en manantiales. Son personas que transforman la adversidad en oportunidad, porque la fe transforma la adversidad en oportunidad. La fe transforma tu adversidad en oportunidad. Hoy quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 21, y que juntos veamos cómo Pablo pudo enfrentar con fe la adversidad y transformarla en oportunidad. Filipenses 1, 12 al 21. Abre tu Biblia, abre tu iPad, abre tu celular, búscalo, acércate a alguien, pégatela ahí, dile préstame un poquito de espacio de tu Biblia.
para que leas y te enfrentes a la palabra de Dios. Somos transformados por la palabra de Dios. Nunca se te olvide. Filipenses 1, capítulo 1, versículos 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta hora, porque tu palabra, Dios, transforma nuestras vidas. Tu palabra nos alienta, nos anima, tu palabra nos aconseja, tu palabra nos da luz, tu palabra nos da esperanza, Señor. Padre, en esta hora que tu palabra haga en nuestras vidas la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Déjenme ponerles esto en contexto. Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos. Eso lo puede leer en Filipenses 1:1. Pablo le escribe a esta iglesia y resulta que Pablo era el fundador de esta iglesia. Pablo había fundado la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero. Usted lo puede leer allá en el capítulo 16, del versículo 11 en adelante del libro de los Hechos 16, 11 en adelante. Funda la iglesia en Filipos. O sea que Pablo era el padre espiritual de estos creyentes de Filipos. Aquí había una relación muy estrecha con los receptores de esta carta. Eso había ocurrido, esa iglesia la había fundado Pablo allá por el año más o menos el año 50 después de Cristo. Pero al escribir esta carta, Pablo se encontraba prisionero en Roma, una prisión domiciliaria, durante su primer encarcelamiento, porque hubo un segundo encarcelamiento. Y eso ocurrió, ese primer encarcelamiento, entre el año 60 al 62 después de Cristo. Eso puede usted constatarlo por lo que dice en Filipenses 1:13 y en Filipenses 4:22, que él estaba preso en Roma. Y en Hechos 28, 30 al 31, Lucas narra en el libro de los Hechos este encarcelamiento que duró aproximadamente 2 años. Ahora bien, los filipenses, la iglesia que Pablo había fundado, al enterarse de que Pablo estaba preso, preocupado por Pablo, le envían a Epafrodito. Buen nombre para un hijo, ¿no? Le envían a Epafrodito para saber de Pablo y para llevarle una ofrenda a Pablo, preocupados por cómo estaría Pablo, pobrecito, allá en la prisión, allá encadenado, pobrecito, llorando, sufriendo, deprimido, capaz. Y le envían a Epafrodito con una ofrenda y con palabras de ánimo para alentar a Pablo. Y Pablo escribe esta carta a los filipenses para tranquilizarles, para animarles y para agradecerles por la ofrenda recibida. Y el mismo Epafrodito le correspondió llevar esta carta de Pablo
a los filipenses. Usted lo puede constatar en Filipenses 2, 25 al 28. Ahora, durante este primer encarcelamiento, Pablo escribió muchas cartas, sin duda más de 4, pero 4 de ellas fueron consideradas por el Espíritu Santo, inspirando a la iglesia para que formaran parte del canon como palabra inspirada de Dios. Es decir, que es palabra que no solamente era para esos destinatarios originales, sino para todos los creyentes a lo largo de los siglos. Estas 4 cartas que escribe Pablo en ese primer encarcelamiento fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron escritas durante su primer encarcelamiento. En el segundo escribiría 2 Timoteo, pero estas 4 fueron durante este encarcelamiento. Lo que a mí me llama la atención de estas cartas de la cárcel de Pablo, lo que a mí me impacta es que estando Pablo prisionero, y no sé cuántos hayan degustado esa experiencia de estar detenido, no debe ser nada agradable, pero a pesar de estar Pablo por 2 años prisionero en Roma, sus cartas animan, inspiran y alientan a sus destinatarios. ¿Qué le parece a usted que recibiera la carta de alguien que está ahorita detenido en La Joya y esa carta, en vez de esa persona estarle pidiendo a Dios, le está alentando a usted? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo cartas de un prisionero. Estamos leyendo las cartas de la cárcel. Cartas de alguien que está bajo prisión en Roma. Domiciliaria como lo quiera, pero para los tiempos que corrían no eran nada parecido a lo que son hoy día. Así que imagínense la situación en que estaba Pablo. En particular, esta carta a los filipenses transpira, exuda gozo, fe, esperanza, a pesar de que proviene de un hombre que está bajo arresto. ¿Lo ha pensado usted? ¿Lo ha meditado usted? Eso es así porque Pablo mantuvo su fe en todo momento y eso le permitió ver oportunidades de Dios ante la adversidad que enfrentaba. Y es que usted lo sabe como yo, todos vamos a enfrentar adversidades, ¿cierto? Póngale el nombre que quiera: escasez económica, pérdidas materiales, desempleo, problemas legales, conflictos familiares, enfermedad, pérdida de un ser querido. Póngale el nombre que quiera a su cárcel, a su prisión domiciliaria, a lo que usted quiera llamarle. Pero todos enfrentamos, creyentes y no creyentes, creyentes y no creyentes. La diferencia es que el creyente la enfrenta con Dios a su lado y siempre con propósito. Siempre con propósito, nunca se le olvide eso. Dios siempre tiene propósito en cada experiencia que enfrentas. La clave es que la fe transforma la adversidad en oportunidad. La clave está en mantener nuestra fe ante la adversidad, porque la fe transforma la adversidad en oportunidad. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana, en base al texto de Filipenses 1, 12 al 21, es que nuestra fe ante la adversidad testifica a otros. Nuestra fe, la fe tuya, la fe mía, ante un problema, ante una dificultad, sirve de testimonio a otros. Inevitablemente, siempre que atravesemos alguna adversidad, otros se van a enterar. ¿No ha oído por ahí el dicho, el mundo nos mira? El mundo te mira, y si eres creyente más. No faltará quien aquel diga, cuando te vea en una situación difícil, mira, y eso que es creyente, y eso que va a casa de oración, y mira cómo está. El mundo nos mira. Así que, querramos o no, cuando estamos en situaciones difíciles, la gente se entera. La manera, si eso es así, la manera en que enfrentemos la adversidad testificará a otros, para bien o para mal, según cómo la enfrentemos. Según cómo la enfrentemos. Pablo en particular se mantuvo firme en su fe durante su encarcelamiento en Roma, por lo cual su testimonio impactó positivamente a otros, a pesar de estar en medio de su adversidad, en medio de su prisión. Igual podemos hacerlo tú y yo, porque
Nuestra fe ante la adversidad testifica a los creyentes para que perseveren en Cristo. Nuestra fe ante la adversidad testifica a los creyentes para que ellos mismos permanezcan en Cristo. Dice el verso 12 de Filipenses 1, no lo pierda. Quiero que sepáis, hermanos, le dice Pablo a los filipenses, esos que estaban preocupados por él y que hasta le mandan ofrenda y pensando que Pablo estaba deprimido, les dice Pablo a los filipenses, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, o sea, más bien han dado en que para el progreso del evangelio. ¿Lo ve? La supuesta adversidad ha resultado en progreso del evangelio, dice Pablo. Y es que sabiendo Pablo que los creyentes de Filipos estaban preocupados por él les escribe para que sepan que lo que le ha sucedido, es decir, estar preso en Roma por estar predicando el evangelio, ha hecho que el evangelio progrese. De tal manera que en la adversidad la fe le permite a Pablo ver que por predicar el evangelio está preso, pero por estar preso el evangelio progresa. ¿Ve usted la progresión? De tal manera que Pablo le escribe a los filipenses para que no se entristezcan, para que cobren ánimo, para que perseveren en Cristo. El que supuestamente debía ser alentado por los filipenses termina alentándolo a ellos, porque Pablo era un transformador de circunstancias. Transformó la adversidad en oportunidad, porque mantuvo su fe en el Señor. Y nuestro testimonio de fe ante la adversidad alienta a otros creyentes a que perseveren en la fe, incluso a enfrentar sus propias adversidades. Todos conocemos personas que nos han inspirado y también han fortalecido nuestra fe, porque las hemos visto atravesar circunstancias terribles, pero así su fe no ha flaqueado. Y se me vienen a la mente personas que las he visto atravesar situaciones que yo creo que me hubiera vuelto loco por las situaciones y les he visto mantenerse firme en su fe en Cristo Jesús. Y sé que a tu mente viene alguna persona que has podido identificar, o a lo mejor tú mismo has tenido esa experiencia de mantener esa fe firme en Jesús a pesar de la adversidad. Y esa fe firme en el Señor ante la adversidad transforma la adversidad en oportunidad para alentar a otros creyentes. Ante la adversidad, mantén tu fe firme en el Señor y muchos creyentes serán bendecidos y fortalecidos a través de ti. Transforma tu adversidad en la oportunidad para alentar a otros creyentes. Pero también nuestra fe ante la adversidad testifica a los no creyentes para que conozcan a Cristo. Es una forma de evangelizar silenciosa. Filipenses 1:13 dice, sigue diciendo Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, la guardia pretoriana, fue un cuerpo élite que fue fundado por Augusto César para su protección personal, aparte del ejército de Roma, del Imperio Romano, y ese tenía su sede en las afueras de Roma, el pretorio. Y esos soldados eran como decir el SPI de nuestros días, ¿no? Eran la élite del ejército romano y estaban a servicio personal del emperador. Bueno, todo ese pretorio, todo ese grupo de soldados o todos los que trabajaban ahí habían alcanzado a saber de Pablo y habían sido alcanzados por el testimonio de Pablo. Y dice Pablo no solo en todo el pretorio, sino y todos los demás. O sea que mucha gente no creyente habían oído del testimonio de Pablo, habían visto el testimonio de Pablo, había sido conocido por todos ellos que Pablo estaba preso por predicar a Cristo. Y al mantener su fe ante la adversidad, el testimonio de Pablo había impactado en mayor o menor grado a todos los no creyentes que lo rodeaban. Y ahí me imagino a esos soldados que le tocaba custodiar a Pablo. Esa gente, esos soldados desayunaban evangelio, almorzaban evangelio, cenaban evangelio. Porque Pablo nada más que estaba ahí hablando de Cristo y se mantenía firme. Y ellos pensando que Pablo iba a estar rogándoles que por favor suéltame esta cadena, líbrame aquí. Pablo les estaba alentando. A lo mejor uno que otro soldado tenía problemas familiares, a lo mejor su esposa estaba
peleándole siempre, y Pablo él estaba aconsejando, animando, dándole palabras. Y el que estaba supuestamente en la mala terminaba siendo el que ayudaba a ellos. Y de alguna u otra forma Pablo tocó a esa gente. De alguna u otra forma el testimonio de Pablo ante la adversidad tocó a muchos de esos, muchos de ellos, tanto que al final de la carta a los Filipenses habla de que había gente en la casa de César, imagínate, en el palacio, como decía, en el palacio de las garzas, en la casa de César, que estaban mandándole saludos a los filipenses, obviamente porque ya eran creyentes. De tal manera que cuando como creyentes enfrentamos con fe la adversidad, nuestro testimonio llegará a impactar a los no creyentes, llegando incluso algunos de ellos a conocer a Cristo a través de tu testimonio. Conocemos personas que se han convertido porque han llegado a ver a una persona que está pasando por una pérdida grande, difícil, pero que su fe, su testimonio de fe ante esa adversidad les ha tocado. Se han dado cuenta que hay algo más. ¿Cómo esa persona puede soportar eso? ¿Cómo esa persona no se quiebra ante esa situación? Y cuando no, lo que pasa es que él es creyente. Lo que pasa es que él tiene su fe puesta en Jesucristo. Y entonces quieren saber, les entra la curiosidad por saber y así llegan a Cristo. Porque la fe ante la adversidad convierte esa adversidad en oportunidad. Mantente firme en el Señor ante la adversidad y el Señor usará tu testimonio para que otros le conozcan. Lo segundo que quiero compartirles esta mañana es que nuestra fe ante la adversidad influye en otros para que hablen de Cristo. Nuestra fe ante la adversidad influye en otros para que hablen de Cristo. Pablo influyó en muchas personas a lo largo de su vida, antes y después de la prisión. Pero aún preso siguió influyendo en otros, porque como él dijo en 2 Timoteo 2:9, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así es. Podemos estar presos, podemos estar enfermos, podemos estar debilitados, pero la palabra de Dios no está ni presa, ni enferma, ni debilitada. Ella está libre, está sana y está poderosa para hacer la obra para la cual Dios la envía. No importa nuestra circunstancia, la palabra de Dios sigue haciendo la obra que Dios ha puesto a través de ella en los corazones. Por eso el testimonio de fe de Pablo ante la adversidad llevó a muchos a testificar de Cristo. A otros creyentes. Unos lo hicieron bien motivados, pero otros mal motivados. Pero de una u otra forma, Cristo fue predicado. De una u otra manera, Cristo era anunciado. Y es que lo sepamos o no, lo queramos o no, nuestro comportamiento ante la adversidad influirá para que otros hablen de Cristo. Mira, nuestra fe en la adversidad influye en aliados para que hablen de Cristo. Dice en Filipenses 1:14 al 18, y aquí vamos a tener que entresacar porque Pablo mezcla en esta porción los dos grupos que estaban hablando de Cristo gracias a su testimonio. Dice en Filipenses, sígueme por favor, ahí está subrayado, de aquellos que eran aliados de Pablo y que estaban testificando de Cristo gracias a su testimonio de fe en la adversidad. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Más adelante dice, predican a Cristo de buena voluntad, anuncian a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿O ve? Había muchos otros creyentes que quizás tenían temor, que quizás estaban un poco así como que crípticos, así como usted sabe, los cristianos que son agentes secretos, ¿no? James Bond, nadie sabe que son creyentes, pero bueno, el Señor sabe. El hecho es que el testimonio de Pablo les hace cobrar ánimo y testificar de Cristo. Muchos creyentes en Roma, al conocer ese testimonio de Pablo en medio de sus prisiones, fueron animados a anunciar a Cristo sin temor. Dijeron, pero si Pablo preso está aquí predicando en la cárcel, ¿quién soy yo para no poder hablar de Cristo a mi familia, a mis vecinos, a mis conocidos? Ellos, por el testimonio de fe de Pablo ante la adversidad, fueron animados a predicar a Cristo de buena voluntad, por amor y en verdad. Y hay veces que creyentes temerosos precisamente cobran ánimo
para hablar de Cristo ante el testimonio de aquellos que ante la adversidad no se amilanan, sino que testifican de su fe en el Señor en medio de la tormenta. Si como creyentes enfrentamos con la adversidad dando testimonio de nuestra fe en Jesucristo, otros creyentes serán animados a testificar de Cristo. Así que transforma tu adversidad en una oportunidad para animar a otros a compartir su fe en Jesucristo. Y no solo eso, sino que dice Pablo que también otros, dice también ahí en Filipenses 1:15 al 18, nuestra fe en la adversidad influye también en adversarios para que hablen de Cristo. No solamente los que están de nuestro lado, sino que otros que nos adversan. Mira que lo dice ahí entre líneas del versículo 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Porque resulta que aún con intenciones equivocadas, o incluso malas, ya sean celos, envidia, enemistad hacia Pablo, había otros, dice Pablo, no dice quiénes eran, otros que conocían de la perseverancia de su fe en el Señor en medio de la prisión, hablaban de Cristo y de una u otra manera lo daban a conocer. Y fíjense que Pablo no se inquieta en esto, no se los prohíbe, no le manda a decir, oye, dejen de estar hablando porque ustedes no están conmigo. Porque él sabía que de una u otra manera Cristo estaba siendo anunciado. Eso es como cuando hay políticos que la gente comienza a hablar de ellos y no tan bien como quisieran, ¿verdad? Pero resulta que ellos dejan que la gente hable. ¿Sabe por qué? Porque le están haciendo propaganda gratis. Sí. Así que cuando haya personas que de repente se enteran de que estás en una situación difícil y dicen, oye, mira, ¿y eso qué es creyente? Y mira cómo está ya en la situación. Y otros que les oyen hablar tienen curiosidad que cómo es que ese que está teniendo problemas está ahí, se mantiene firme en el Señor a pesar de estar en una enfermedad, de estar en una situación económica, de estar en un conflicto y se mantiene firme. Y ese otro que oye hablar al que supuestamente se está burlando, al que está hablando de tu experiencia por enemistad o por lo que sea, ese otro que le oye hablar llega a conocer a Cristo. Así que sigan hablando. Le están haciendo propaganda gratis a Cristo. Aún los que te adversan. Así que cuando como creyentes atravesamos tiempos difíciles, mantengámonos firmes en Jesús. Incluso los no creyentes que nos adversan van a comentar de nuestro caso y de nuestra fe, pensando burlarse, ridiculizarnos o alegrarse de nuestro mal. Pero indirectamente estarán dando a conocer nuestro testimonio de fe en Jesucristo a otros que llegarán a conocerle. Nuestro testimonio de fe ante la adversidad hace que incluso nuestros adversarios testifiquen del Señor Jesús. Así que transforma tu adversidad en oportunidad para que otros que te adversan también hablen de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, también vemos que nuestra fe ante la adversidad nos permite ver mejor. Nuestra fe ante la adversidad nos permite ver mejor. Yo de joven tenía una vista extraordinaria. Cuando me midieron la vista por primera vez por allá, por los, 20 años, yo tenía 20-15, es decir, yo veía a 20 pies lo que una persona normal necesitaba tener a 15 pies. Eso es lo que significa 20-20. Ve a 20 pies lo que alguien necesita 20 pies de distancia para verlo. Yo lo veía a 20 pies lo que otra persona necesitaba que tuviera a 15 pies, o sea, que lo tuviera más cerca. Cuando pasé de los 40 años y de repente iba a alguno que otro congreso, yo comencé a notar que las diapositivas estaban como un poquito borrosas y yo decía, oye, como que le falta foco a ese proyector. No, el que le faltaban foco eran mis ojos. Y un día me rendí a las circunstancias y me fui a una óptica y me miden la visión, ya no era 20-15, y me dice la optómetra, bueno, creo que va a necesitar algo de lente, sobre todo para mirar de lejos. Bueno, dale pues. Y mandamos a hacer el primer par de lentes sobre todo para ver de lejos. Y ese día, yo me acuerdo ese día que me entregaron los lentes y yo me los puse.
Iba yo por el corredor norte y de repente yo vi el cielo más azul, los árboles más verdes, los letreros más nítidos. ¡Wow! De lo que me estaba perdiendo. Yo creía que yo todavía tenía 20, que yo creía que todavía veía lo mismo. Y hasta que no me puse los lentes nuevos fue que pude ver mejor. Así vivimos algunas veces los creyentes. Vivimos con esa vista natural, viendo las cosas con la vista natural, esta física. Viendo la situación económica con la vista natural, viendo la enfermedad con la vista natural, viendo los conflictos con la vista natural. Pero cuando nos ponemos los lentes de la fe, es otra cosa. Porque a través de la fe podemos ver la verdad espiritual detrás de las circunstancias. Nuestra fe ante la adversidad nos permite ver mejor. Amén. Así es. Gloria sea a su nombre. Eso hizo Pablo y eso debemos hacer también nosotros. Fíjate, nuestra fe ante la adversidad nos permite ver la salida, porque hay salida. Atención, si no lo sabías, para tu problema hay salida. Para tu adversidad hay salida. Para tu conflicto hay salida. Yo pensé que usted se iba a brincar en un solo pie y se iba a gozar en el Señor. Pero le declaro por lo que conozco de nuestro Dios que para todo hijo de Dios hay salida. Quizá no sea en el tiempo y la forma que tú has pensado, pero recuerda que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero hay salida. Amén. Dile a tú mismo, dile a tú, hay salida. No le digas a más nadie, dite a ti. Amén. Filipenses 1, 19 al 20, la primera parte. Dice Pablo, metido en el meollo, metido en la prisión. Pablo no estaba de tour en Roma, no estaba vacacionando, no estaba paseando por ahí viendo los monumentos, no, estaba metido en la prisión, lo tenían preso ahí domiciliariamente, pero encadenado con un soldado siempre custodiándolo. Dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Fíjate que Pablo se goza porque por la fe, con los anteojos de la fe, ha visto, sabe que al final será liberado de su prisión. Gracias a las oraciones de los filipenses y a la acción del Espíritu Santo. ¿Ve usted la interacción ahí? La intersección de la iglesia por un lado y la acción de Dios por el Espíritu Santo, que todo lo tiene bajo control. Él estaba confiado porque por los ojos de la fe podía ver ante la adversidad la oportunidad de la salida. Por eso Pablo confía en que no será avergonzado en su fe. Y tampoco lo seremos nosotros si mantenemos nuestra fe. Si mantienes tu fe en la adversidad, no serás avergonzado. Esos que quizás hablan de ti, de que estás aquí y allá porque crees en Cristo, esos son los que van a ser avergonzados cuando Dios te levante, cuando Dios te libere, cuando Dios te dé lo que tú necesitas. Y tú vas a poder entonces, como dice el dicho, reír al último. Porque el que ríe al último, mejor. Eso no está en la Biblia, pero aquí aplica. Si en medio de la prueba mantenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él nos mostrará la salida. Porque hay salida. Porque hay salida. Dije, porque hay salida. La fe nos permite ver en medio de la adversidad la salida que al final nos dará el Señor. Usted dice, pero no la veo. ¿Pero qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Físicamente no lo vas a ver, físicamente no lo vas a notar, pero créeme, hay salida. Y por la fe la podrás ver. Y por la fe la podrás ver. Y además, nuestra fe ante la adversidad nos permite ver el propósito. Eso por lo cual tú te rompes la cabeza y no sabes cómo sacarle la raíz cuadrada a esta situación. ¿Por qué si yo estoy en la casa de Dios, estoy sirviéndole? ¿Por qué si yo estoy buscando de Dios, yo estoy? ¿Y por qué me sucede esto? Eso que tu cráneo ya no cabe en tu cabeza lo que está sucediendo.
créeme que nuestra fe ante la adversidad nos va a permitir ver el propósito. Porque sigue diciendo Pablo en Filipenses, la parte final del 20 y el 21, que antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahí hay propósito de Dios. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese es un hombre que ha podido ponerse los anteojos de la fe y ha visto el propósito de Dios en sus prisiones, el propósito de Dios en su adversidad, el propósito de Dios en todo lo que le acontece, porque hay propósito de Dios hasta en tu enfermedad, hasta en tu pérdida económica, hasta en tu conflicto familiar. Algún propósito que ahora no entendemos, pero lo que entenderemos después, como le dijo Jesús a Pedro. Definitivamente que Dios tiene un propósito, se ha permitido. Nada le acontece a un hijo de Dios sin el conocimiento y el consentimiento de Dios. Y siempre hay propósito. El tema es que es la fe ante la adversidad la que nos va a permitir ver ese propósito de Dios. Pablo lo podía ver, que Cristo iba a ser glorificado en su experiencia. Pablo puede ver por la fe que a través de su vida y su experiencia en la adversidad el nombre de Cristo es engrandecido, porque la fe en medio de sus prisiones le permitía a Pablo ver ese propósito de Dios en medio de la adversidad. Ante toda situación que nos acontezca, siempre podemos confiar que hay propósito de Dios. Y si mantenemos nuestra fe en el Señor, tarde o temprano Él nos lo revelará. Romanos 8:28, ustedes lo saben de memoria, y el 29, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él está formando a Cristo en nosotros y por eso a veces nos tiene que enfrentar a prisiones de adversidad. Por eso a veces para formar el carácter de Cristo en alguna área de nuestra vida tiene que pulirnos donde realmente nos duele. A veces tiene que hacer algunos recortes como hace el podador al árbol para que dé más fruto. A veces tiene que hacer situaciones que no es que a él se goce en eso porque él no es masoquista, pero sabe que nos conviene. Como cuando a uno le daban ese purgante que sabía a rayos y centellas, y el papá y la mamá sabían que eso sabía mal, pero no se la daban al hijo porque le gustaba hacer sufrir al hijo. Se la daban porque sabía que le iba a hacer bien a la larga. Como cuando el papá despierta al chiquito a las 5 de la mañana para ir a la escuela a las 4 de la mañana, porque hay que coger bus de no sé dónde. Pero no lo hace porque no lo quiere dejar descansar y seguir durmiendo, sino porque sabe que le instruye, que la instrucción le va a hacer bien. Todos esos sufrimientos que estamos pasando, que nosotros no entendemos, a veces hay propósito. Y Dios va a mostrarte ese propósito por la fe, como lo hizo con Pablo. Definitivamente, todos enfrentamos adversidades. Lo importante es enfrentarlas con fe en el Señor. Mira, la fe ante la adversidad, como hemos visto en esta mañana, nos permitirá testificar a creyentes y no creyentes. La fe ante la adversidad nos permitirá influir en otros para que hablen de Cristo. Por bien o por mal, pero van a hablar de Cristo. Y la fe ante la adversidad nos permitirá ver la salida y el propósito de Dios en la adversidad. Ahora, te voy a dar una ñapa. Esto lo que te voy a dar es un plus. Esto no viene en el mensaje, pero te voy a dar ahí. Hoy llevas ñapa. Mira, nuestra fe crece. Tu fe la necesitas mantener saludable, una fe robusta, una fe que pueda resistir los embates, lo que diríamos hoy día una fe resiliente. Pero para tener una fe resiliente, robusta, sana, es importante tener comunión con el Señor. Lucas 17:5, los apóstoles ahí junto al Señor, en la intimidad con el Señor, pudieron decirle: Señor, aumentanos la fe. Porque cuando tienes comunión con el Señor es cuando puedes estar ahí con Él interactuando y Él puede fortalecer tu fe. Necesitas tener tiempo con el Señor, intimidad con el Señor, estar cara a cara con el Señor, tú y Él y tú.
en tu momento personal, individual, todos los días, ten un tiempo para estar con el Señor, orar y considerar su palabra, escucharle, no solamente hablarle y pedirle quiero, sino sencillamente alabarle, adorarle y recibir de Él, por su Espíritu, esas respuestas de Él, o esas palabras de aliento, o esa luz para tu situación. Tener comunión con el Señor. En segundo, alimentarte de la palabra. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que fortalece y alimenta nuestra fe. Entonces, tienes que tomar tiempo para leerla, para meditarla, incluso memorizarla y sobre todo para aplicarla. Es la palabra de Dios la que va a darte ese aliento que necesitas, es el alimento que va a nutrir tu fe. Si quieres tener esa fe resiliente, esa fe robusta, esa fe que resiste la adversidad, que puede testificar a otros, que puede alentar a otros, que puede darte una visión más profunda del ámbito espiritual, tienes que alimentarte de la palabra cada día. No basta con lo que comas hoy, no basta con lo que comiste el domingo en la iglesia. El pueblo de Israel, cuando venía el maná, recogía y al día siguiente tenía que volver a recoger, porque no podía guardar para el día siguiente. Así que cada día tienes que acercarte a la palabra y meditar en ella y alimentarte de ella. Pero también se fortalece nuestra fe enfrentando la adversidad. Esta parte no nos gustará, pero lo dice la palabra de Dios. 1 Pedro 1:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se fortalece en la adversidad. Mire, los músculos no se fortalecen si usted no los ejercita. Si usted no hace nada de ejercicio y los somete a resistencia, no se van a fortalecer. El sistema inmunológico no se desarrolla y no se fortalece si no enfrenta las bacterias, los virus y los gérmenes. Entonces usted, para poder fortalecer su fe, tiene que enfrentar adversidad. Y por eso Dios a veces nos mete en ciertas circunstancias para que se fortalezca nuestra fe. Dicen que las águilas hacen que sus pichones aprendan a volar echándolos al vacío. Usted diría, ¿qué mamá águila más mala? Pero es la única forma que ellos aprenden a usar sus alas. A veces a los hijos hay que echarlos del nido, porque a veces se quedan ahí y sus alitas quedan todas enclenques porque no arrancan. Bueno, a veces hace nuestro Padre Celestial con nosotros, que estamos ahí muy cómodos, sentaditos en la banca, recibiendo, dame, como el pajarito. Y un día dice Dios, bueno, yo necesito que tú crezcas, así que allá va eso. Y nos lanza a la adversidad. La adversidad hace que nuestra fe crezca, pero también recordando siempre que el Señor intercede por nosotros. El Señor en medio de la adversidad está intercediendo por nosotros. Lo dice en Hebreos que Él está constantemente intercediendo ante el Padre. Y en Lucas 22:32 tienes ese pasaje muy conocido cuando el Señor le anuncia a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Lo ves? El Señor sabe que esa adversidad nos va a zarandear, que ese problema nos va a sacudir, que se nos va a remover el piso, pero el Señor está intercediendo por ti. Él tiene el poder de interceder constantemente por ti y por mí. Y ahí está, sosteniéndote aunque tú no veas su mano, porque la fe transforma la adversidad en oportunidad. La fe transforma la adversidad en oportunidad. Eso hizo Pablo, transformó sus prisiones en oportunidades para que el evangelio creciera. Y Dios esta mañana te dice, no te amilanes, no te desanimes, no te detengas, que ante tu adversidad yo estoy en control. Ante tu problema yo tengo la última palabra. Siempre hay salida. Siempre hay propósito. Puedes confiar. El Señor está contigo. El Señor está a tu lado y lo verás. Mantén firme tu fe. Transforma el desierto en manantiales de agua. Transforma la adversidad
en oportunidad. Oportunidad para que otros conozcan a Cristo, oportunidad para que otros sean alentados por el Señor, oportunidad para ver los propósitos de Dios y oportunidad para ver la salida. Aleluya. ¿Quieres que el Señor fortalezca tu fe? ¿Deseas que el Señor fortalezca tu fe? Si en esta mañana tienes necesidad de que tu fe sea fortalecida porque estás enfrentando alguna situación, ponte de pie. Vamos a orar. Si quieres venir al frente, tienes libertad. Si quieres permanecer en tu puesto, tienes libertad. Pero ponte de pie y vamos a orar delante de Dios, sabiendo cada uno en particular cuál es su situación. El Señor la conoce, pero Dios en esta mañana te ha hablado para que soportes, que te mantengas, para que no te rindas. Sé que algunos ya estaban a punto de tirar la toalla, pero Dios te dice, mantente firme. Yo soy el que tengo el control. Yo soy el que te traje hasta aquí. Yo soy el que te voy a sacar adelante. En esta mañana, aliéntate con esta palabra y sepa que Dios está confiando en ti para salir adelante y Él está intercediendo por ti delante del Padre. El Señor Jesús está intercediendo por ti y puedes confiar que Él va a darte la victoria. Padre de la gloria, bendito Padre celestial.